Hola, ¿cómo están? Este video es para presentar mi mapa conceptual sobre enseñanza para la comprensión, en el que me basé en textos, por supuesto, de Wiggins, Leimone y Fiore, y Barrera y León. Parto de estas 4 ideas, estas preguntas principales, que son: ¿qué es comprender? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enganchar? ¿Y cómo sabremos nosotros y nuestros estudiantes que esas comprensiones se desarrollan? Bueno. ¿Qué es comprender en el marco de enseñanza para la comprensión? Por un lado, transferencia, y esto significa que algo que yo aprendo lo puedo reutilizar de manera flexible y creativa para adquirir otro conocimiento. Inferencia significativa, que lo que yo comprendo no es un conocimiento que es un compartimento estanco en mi memoria, sino que yo puedo lograr un entramado de conceptos y darle un sentido a toda esa información que yo aprendo. Bueno, ¿qué enseñar? ¿Qué priorizo como docente? Bueno, siempre partiendo de la currícula de la ciudad, de la provincia, del país en el que me encuentre, tengo que determinar metas de comprensión y los conductores y tópicos generativos. Las metas de comprensión es lo medible, lo observable, todo lo que es tangible de una disciplina. Los hilos conductores es el horizonte de la disciplina, es lo que me permite comprender que la disciplina es mucho más de lo que yo veo en clase. Y esto los alumnos también lo tienen que saber. Los tópicos generativos es esta mirada que uno tiene transversal sobre la disciplina, que por un lado me permite saber la esencia de la disciplina, la lógica propia de la disciplina, pero además poderla conectar con otros temas, disciplinas, con otros saberes. ¿Cómo enganchar? Y acá, fundamental para que el estudiante se pueda sentir protagonista de su proceso de aprendizaje. Desempeños de comprensión. Los desempeños de comprensión, por un lado, tienen que ser tareas situadas en contextos reales, porque de esta manera lo que conseguimos que es el involucramiento de los estudiantes. Y por el otro lado, o sea, al mismo tiempo que conseguimos el involucramiento de ellos, nosotros podemos ver su pensamiento sensible y su pensamiento visible a través de estas actividades. Estas actividades tienen que tener una lógica propia, esta sucesión de actividades, y una reflexión, ¿sí? Porque todos estos desempeños es acción más reflexión. Entonces, como docente, ¿cómo voy a idear esta secuencia? Primero voy a pensar en los resultados deseados, ¿sí? Lo que yo quiero conseguir. Luego, la evidencia aceptable, ¿sí? O sea, ¿qué muestras me van a parecer aptas para determinar que mi estudiante sabe? Y el plan de actividades de enseñanza, que esto es que dentro de las actividades unas sean de inicio, otras de síntesis, que me permitan ver todo lo aprendido. Bueno, siguiendo con esta misma pregunta de cómo enganchar y estos desempeños de comprensión, tenemos la distinta complejidad cognitiva de cada una de las cosas que le puedo proponer a un estudiante, desde explicar, ejemplificar, aplicar, justificar, comparar, contextualizar y generalizar. Bueno, por último vamos a la cuarta pregunta, que es: ¿cómo sabremos nosotros y ellos que estas comprensiones se desarrollan? Y acá tiene que ver fundamentalmente la evaluación del docente, pero por otro lado también la autoevaluación del alumno. Tiene que haber un monitoreo constante del docente, del estudiante, de sí mismo. Y esto es lo que llamamos la retroalimentación, ¿no? Que la mirada del docente pueda guiar al estudiante, que el estudiante también tenga una mirada sobre sí mismo, y que esta retroalimentación implique que el estudiante sea consciente, porque además se lo digan expresamente, que él puede probar, ensayar, equivocarse, rehacer, tomar distintas alternativas, porque el conocimiento, la comprensión no es algo que se adquiera de un momento a otro, sino que es un proceso. Entonces, hablamos de ciclos de retroalimentación en este sentido, ¿no? De vaivén, de proceso. Bueno, antes de cerrar el video, voy a hablar de estas pequeñas conexiones que hice entre las 4 preguntas. Por ejemplo, algo que me pareció importante: ¿qué vínculo podía entrar entre
¿qué es comprender la comprensión y qué enseñar? Bueno, acá puse contra los pecados mellizos, ¿no? Los pecados mellizos son las actividades que no encierran una reflexión profunda, que son o meras actividades como uno podría tener por ahí en el nivel inicial, en un mal nivel inicial, donde las actividades por ahí no conducen a nada. O sea, no estoy diciendo que el nivel inicial sea así, pero algún caso son, por ejemplo, los ejemplos que cita el autor. Y otro caso de pecado mellizo sería, por ejemplo, en el nivel del colegio secundario, donde lo único que se busca es un acopio de información permanente y no hay como una idea integradora. Entonces, esto me parece que une a lo que es la comprensión con el enseñar, ¿no? En el sentido de que uno tiene que huir de estos pecados mellizos. Después, al mismo tiempo, entre qué enseñar y cómo enganchar, marco comprensiones duraderas y desempeños auténticos, porque son la clave para que el estudiante, por un lado, se comprometa y por el otro lado, haga que sus comprensiones perduren en el tiempo y no sea algo que termina de rendir y a los 15 días ya no recuerda más. Y por último, uní entre cómo enganchar y cómo sabremos nosotros que estas comprensiones se llevan a cabo, exploración, investigaciones guiadas y proyectos finales de síntesis, que es estas maneras, estos desempeños de comprensión que, a diferencia de los iniciales, tienen un grado en el que nosotros podemos ver la integración de todo lo aprendido hasta el momento. Bueno, me he extendido un poco en el tiempo, pido disculpas por eso y agradezco porque estoy disfrutando absolutamente de la cursada. Hasta luego.